Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda ronda del Campeonato de Estados Unidos. Tenemos por un lado con piezas blancas a Wesley So y con piezas negras a Dariusz Sbierz. En el día de ayer y tras la primera ronda habían ganado solamente sus partidas Jon Burke, que está líder antes de esta segunda ronda, y también Ray Robson. Trajimos su partida precisamente contra Daniil Naroditsky, en la que finalmente, pues con la defensa Lequín no pudo, finalmente cayó una partida muy interesante, y esta no lo va a ser menos. Tenemos a un Wesley So con piezas blancas que, tras hacer tablas en la primera ronda, no es que no se pueda permitir más tropiezos, pero juega contra un rival con menos elo, lleva él las piezas blancas, y si quiere volver a ganar el campeonato de Estados Unidos, que ya lo ganó el año anterior, pues debería empezar a sumar puntos enteros. Por lo tanto, interesantísima esta partida, en la que ya tenemos en el tablero E4, y comentar también sobre otra partida, pues quizás estelar en la segunda ronda, fue la de Leinier Domínguez con blancas y Fabiano Caruana con piezas negras, y tras más de 100 movimientos finalmente la partida terminó en tablas. Antes de que termine el vídeo, una vez que terminemos con esta partida, traemos cómo está la clasificación tras la segunda ronda, y de momento ya en el tablero, como decíamos, E4 por parte de Wesley So, a lo que Dariusz Sbierz responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, y tras jugar alfil B5 con jaque, estamos ante la variante canal. Tengo que deciros rápidamente que por un lado tengo la inmortal de Esteban Canal, un maestro peruano espectacular, con una inmortal bellísima, una miniatura espectacular. Dejaré en la descripción el enlace, y también una partida entre el propio Wesley So con blancas y Magnus Carlsen con piezas negras en esta misma variante, en una de las partidas online que jugaron a ritmo rápido, también muy buena. Volviendo al Campeonato de Estados Unidos y tras este jaque, en la descripción de cada vídeo tenéis información sobre todas las reglas y tiempos que van con este campeonato, y de momento hay maneras de cubrirse con el caballo en C6, caballo D7 o alfil D7. Tras estas jugadas permite alfil por D7 con jaque, y tras rey por y tras dama por D7 la partida continúa con C4. Una especie de formación Maroczy en la que hay bastante control sobre la casilla de D5, aunque también las piezas negras pues tienen ya cierto control sobre la casilla de D4, como vemos a continuación. Caballo F6 tocando el punto de E4, caballo C3 para defenderlo, y tras caballo C6 más jugadas de desarrollo con D4 rompiendo en el centro. Aquí con estos movimientos hay cerca de 200 partidas en las bases de datos. Se juega C por D4, pero tras dama G4 entramos en una nueva partida, un movimiento que, bueno, pues activa con mucha intención la dama Dariusz, en la que está tocando nuevamente al peón D4 y al de G2. Aquí Wesley So decide jugar D5 atacando en C6, y tras estos movimientos se juega caballo D4. Podríamos pensar en jugar dama por G2 ganando un peón, atacando la torre de H1, pero aquí simplemente las blancas juegan torre G1 y hay ataque sobre la dama, se mantiene sobre el caballo, y las blancas están ganando pieza y con ello prácticamente la partida. Por lo tanto, no se puede capturar este peón, al menos de momento. Se juega caballo D4, y tras estas jugadas caballo por D4 se abre la diagonal, y de hecho la partida continúa con dama por D1. Pensaríamos para las negras por qué no capturar en G2 ahora que no existe el caballo de F3, pero el tema que esta torre se puede defender vía dama F3. Ahora la dama negra está atacada, por lo que la próxima jugada tiene que retirarse esta dama o también capturar en F3, pero el problema es que las blancas siguen manteniendo esa pieza de ventaja, ya que tras esta captura pues se libra el caballo de ser capturado por el peón de C5. Y como última línea podríamos pensar aquí, tras esta captura, capturar primero por parte de las blancas en esta posición, y el tema es que nuevamente las blancas pueden capturar en esta ocasión en G4, caballo por G4, y las blancas tienen la fuerte caballo B5. Se está tocando en C7 dando un doble y también ganando un peón en la próxima jugada, lo cual pues ya tendrían cierta ventaja en la posición.
Todo ello no funciona, por lo tanto, tras caballo por D4, volviendo a la partida, intermedia con dama por D1, caballo por D1, evitando o permitiendo que el rey tenga su enroque, y tras estas jugadas, peón por D4. Llegamos a una posición en que las negras tienen el peón de D4 pasado, está sin defender, tampoco está atacado, y tras estas jugadas el peón que ha quedado o que sigue atacado es el de E4, F3 para defenderlo, y tras torre C8 atacando ahora el peón de C4, B3. La formación que tiene en esta posición Wesley So es de pirámide o piramidal. En torno a las casillas blancas tiene alfil de casillas negras para que pueda pues seguir moviéndose por el tablero, y tras estas jugadas se juega E5, un movimiento que permite la defensa del peón de D4, y si las blancas quieren evitarlo capturando al paso, pues tampoco les llevaría mucho, ya que tras F por E6 nuevamente esta jugada va a permitir la defensa de dicho peón, ¿no? Por lo tanto, aquí Wesley So juega directamente G4 con un comienzo de ataque en el flanco de rey, o al menos expansión o ganancia de espacio, también controlando casillas como la de H5 y restringiendo bastante al caballo de F6, alfil E7 buscando el enroque, y tras jugar rey E2, si las blancas buscan ataque quizás más por el flanco de rey, como estamos viendo de momento, pues este rey mejor estalla en el centro, que aunque todavía no estamos quizás en un final, pues sí que va a ser quizás más útil más adelante en el centro del tablero, ¿no? Las torres ya pueden moverse a sus anchas una vez que se desarrollen el caballo y el alfil, que están de momento pues en la primera fila. La partida continúa con H5 buscando algún tipo de cambios, y por parte de las negras abrir la posición en el flanco de rey, G5 cerrándola o al menos evitando los cambios, atacando a este caballo que se tiene que retirar a D7. Las piezas negras están bastante atadas, como vemos en la posición. También las piezas blancas están en la primera fila, de momento sin desarrollar, pero desde luego que las blancas son las que están llevando la iniciativa, ¿no? Aquí se podría conseguir o seguir la partida con un H4. Wesley So opta por alfil D2, empezando a desarrollar las piezas. En algún momento quizás este alfil puede coger fuerza por la casilla de B4, y tras enroque en corto la partida continúa con caballo F2, con la idea de traer al caballo a D3 y centralizarlo. A6 también por parte de Darius, en algún momento puede venir alguna ruptura en el flanco de dama y buscar algún contrajuego a ese flanco de rey que está de momento más controlado por parte de Wesley So. Caballo D3, y de momento lo que hace es romper en F5. Tras estos movimientos ahora sí que hay que captura, ahora sí que la partida continúa con captura al paso, y si aquí por ejemplo pues las piezas blancas, sin un movimiento de espera, pues sí que se refuerza ahora por ejemplo el peón de H4, permitiría a las negras jugar quizás un B6, de alguna manera pues haciendo algún movimiento de espera, o también G6. El tema es que las negras no están ganando, pero sí que de alguna manera pues han cerrado el flanco de rey y están algo más tranquilas o con algo más de espacio en la posición. Esto no es lo que quiere Wesley So, y tras F5 decide capturar al paso, y aquí hay varias opciones para capturar a este peón. Podría ser mejor quizás capturar con el alfil, si torre por G5, que también podría ser una opción. Quizás alfil G5 pues estaría tocando a la torre. No se captura con el alfil, finalmente se captura con el peón, y vamos a seguir un poquito esta línea a ver qué pueden hacer aquí las piezas blancas. Tras estos movimientos, controlar de momento la casilla de B5 para evitar que las negras puedan buscar ese contraataque, y tras jugarse rey F7 con la idea quizás de retirarse de este flanco de rey, el rey, pues la partida podría continuar con torre H G1, torre G8 y A5, ya no solo controlando la casilla de B5, sino controlando o fijando este peón de B7. Las blancas, de alguna manera, el flanco de dama lo tienen bastante bien controlado, con cierta fuerza en el flanco de rey, y de alguna manera pues tampoco del todo es tan efectivo alfil por F6, o quizás todos los movimientos de alguna manera son o más o menos pueden llevar a, o pueden mantener la posición quizás con un poquito de ventaja para las blancas.
Wesley So, ante la apertura de la columna, no espera más tiempo, decide dar un jaque, rey H7 y tras torre G3, con la idea de doblar torres, se juega H4. Quizás aquí torre G8 podría haber sido más consistente o más o poniendo más defensa a esta torre, aunque el movimiento de H4, quizás para tener defendido este peón junto con el alfil, pues no le va a salir bien la jugada, ya que aquí, si las piezas blancas juegan torre H3 intentando atacar este peón, desde luego que existe F5, el peón queda defendido, y en caso de estos cambios en F5, torre por F5, y la partida está bastante igualada, ya que ahora las blancas podríamos pensar que podrían entrar con la torre en G1, pero aquí se puede responder en el flanco de dama con B5. Esta torre está realmente controlada o no tiene de momento movimientos y hay igualdad en la posición, por lo que este movimiento quizás no es el correcto. Wesley So no lo hace, juega torre G4 manteniendo el ataque sobre H4 y tras estas jugadas F5. Se defiende un segundito, se juega... se juega F5, ¿no? Creo que estaba así, en el que se ataca la torre, se defiende el peón de H4 y aquí tras E por F5, torre por F5 y finalmente Wesley So consigue doblar torres a un rey que además pues prácticamente, si no encerrado, está cortado, ¿no? Tras estas jugadas, además la amenaza para las blancas es dar un jaque en G7 y capturar el alfil de E7, por lo que si el alfil se retira a alguna casilla de la primera fila, la torre también pues quedaría sin posibilidad de venir a la defensa. Y quizás una jugada un poquito mejor para las negras, lo ponemos en verde, es jugar torre F7 defendiendo la casilla una vez más de G7 junto con el rey. No obstante, aquí se opta por torre E8 y tras estos movimientos caballo F2 para caballo E4. Se juega caballo F6 controlando la casilla de 4 por una vez por parte de las negras y tras torre G7 con jaque el rey como única salida tiene H8. H6 está cubierta por el alfil de D2, la torre se retira a F7 para quizás dar paso a la segunda torre y tras estos movimientos además con torre F7 lo que consiguen las blancas es clavar al caballo de F6, por lo tanto caballo E4 en cualquier momento puede venir y de hecho Darius decide retirar la torre para evitar la clavada, también tener cierto control sobre las casillas de H7 y H6 y por seguir una línea si queremos mantener esta posición para las negras, alfil de 8 podría ser una alternativa, ya torre por B7 pues es un peón que estaría cayendo en el flanco de dama, pero más fuerte como decimos sería caballo E4. Tras retirar o jugar torre G8 buscando algún cambio de piezas e intentando algo, torre por G8, rey por G8, ataque sobre la torre, pero aquí ya es cuando se puede capturar el peón en el flanco de dama y en la posición que están las piezas negras pues es prácticamente perdedora, ¿no? Hay bastante ventaja en la posición para las blancas. Se decide jugar torre H5, vamos a ver si esto le funciona, se retira de la clavada, el caballo está defendido por el alfil y tras estos movimientos la partida continúa con torre G6, doble ataque sobre el caballo y tras estos movimientos el caballo decide retirarse a G8. Si por ejemplo aquí jugamos torre G8 atacando a la torre de G6, esta puede capturar en F6, también tras este movimiento el alfil había quedado indefenso, primero se captura el caballo y como vemos las blancas están consiguiendo dos piezas menores por torre, por lo tanto siguen con ventaja de material y en la posición. Esto no pasa en la partida, este último torre G8, sí caballo G8 y tras estas jugadas viene el caballo a E4, restringe la salida nuevamente de este caballo por F6, tampoco el caballo puede salir por H6 ya que hay doble control por parte de la torre y el alfil y también el caballo además está tocando dos veces junto con la torre el punto de D6. En un último intento Darius defiende con su torre en D8, la partida continúa con alfil G5
y tras estas jugadas se juega torre h7. Como vemos, alfil g5 nuevamente ataca dos veces a una pieza solo defendida por el caballo, y aquí si deciden las negras capturar en g5, que podría ser una línea muy rápidamente, se vuelve a recapturar con el caballo. Caballo por g5, prácticamente las negras están sin movimientos, y en caso, por ejemplo, de hacer algún movimiento aleatorio como b5, pues ya hay temas de mate por parte del caballo en f7. Se puede jugar torre f8, habría que entregar la calidad, también capturar aquí directamente, y las blancas nuevamente pues están ganando la partida. Por lo tanto, Dariush poco puede hacer, decide jugar torre h7 para defender una segunda vez a este alfil, pero primero se juega torre por e7 por parte de Wesley So, entregando la calidad, torre por e7, y aquí, como vemos, pues tiene dos piezas atacadas, pero decide jugar esta jugada que es mucho más tranquila y decide capturar un nuevo peón, y en esta posición decide abandonar finalmente Dariush, ya que aunque no ha recuperado de momento la calidad, pues las dos torres siguen atacadas, ha ganado un nuevo peón y es imposible defender esta posición. Siguiendo una de las líneas, aquí por ejemplo se juega torre de e8, ahora sí que se recupera la calidad, y tras torre por d6. Las blancas cuentan con un segundo peón pasado, torre h7 atacando al peón de h2, tranquilamente se puede jugar torre e6 y tras torre por h2 con jaque rey d3, torre h3 atacando el peón de f3, pero nuevamente vuelven a caer más peones por parte de las negras, y como vemos también mantendrían esos dos peones de ventaja que hemos visto en el momento que Dariush abandona, manteniendo un peón importante cerca de la coronación. Por lo tanto, vamos a ver la clasificación rápidamente, en la que Wesley So, gracias a esta victoria, se ha colocado en primera posición. Ray Robson y John Burke ganaron en la primera ronda y han hecho tablas en la segunda, y resto de participantes, Fabiano Caruana, Leinier Domínguez, Sam Sanclan, Sam Sevian, Lázaro Bruzón y Alex Lenderman, y el propio Daniel Naroditsky están con un punto, y Jeffrey Sion con medio punto, y Dariush Svierts, que ha perdido las dos partidas que de momento llevan jugadas en dicho campeonato. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.